Vamos a empezar con nuestro curso. Sean bienvenidos los que están presentes y algo de lo que vamos a hablar y que es muy importante es cómo enfrentarse a las emergencias financieras. A veces podemos decir es que a mí nunca me va a pasar, pero en realidad uno puede morir o algún ser querido puede morir y entonces es ahí donde nos vemos en la disyuntiva de qué vamos a hacer. He conocido madres de familia que pierden a su esposo y luego el esposo ni siquiera les dejó, por ejemplo, las contraseñas de los estados de cuenta o de las cuentas para hacer transferencias y entonces las dejan en un grave problema. Por eso hoy vamos a aprender cómo podemos enfrentarnos a una emergencia financiera. Y aquí compartiendo pantalla vamos a ver si estamos preparados para una emergencia financiera. ¿Qué dirían ustedes? ¿Lo están o no lo están? ¿Cómo prepararse para una emergencia financiera? Ese es el punto. ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a aprender varios puntos en los cuales vamos a aprender cómo estar preparados para esta situación tan difícil. Primero debemos de establecer un fondo de emergencia. ¿Qué significa un fondo de emergencia? Ese fondo de emergencia por lo menos debe de ser capaz de cubrir 6 meses de tus gastos prioritarios. Es decir, si gastas al mes 10,000 pesos, tienes que tener 60,000 pesos ahorrados para que puedas hacer frente a esa emergencia. ¿Y qué es lo más importante que debemos de tener? Pues la comida, la ropa y un techo, ¿verdad? Entonces debemos de estar listos, ¿verdad? Y por eso es importante tener un fondo de emergencia. También algo que nos va a ayudar es definir nuestras prioridades y gastos esenciales. A veces nos podemos estar gastando nuestro dinero en gastos innecesarios. Por la emoción de comprar, podemos tener algo que a veces luego podemos decir es que ya no lo necesito. Y entonces es cuando ahí nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces debemos de realizar una lista de tus gastos esenciales para que los tengas en cuenta y dividir tus gastos de manera correcta, es decir, esto te ayudará a tomar decisiones financieras más acertadas. ¿Qué son los gastos que realmente necesito o los gastos que no necesito? Hasta las empresas tienen gastos directos y gastos indirectos. Entonces, debemos de tomar esto en cuenta. Reducir nuestras deudas. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque al reducir nuestras deudas, entonces vamos a poder vivir más holgadamente. Si tenemos una emergencia y aparte tenemos deudas, entonces nuestra situación va a empeorar. Entonces debemos destinar parte de nuestros ingresos, ¿verdad? Para hacer un plan de refinanciamiento. Es decir, si tenemos alguna deuda y llega a la situación en que tenemos una emergencia, vamos a tener que hablar con los bancos, con nuestros acreedores, para que así nuestra deuda se refinancie. Es decir, nos den una mejor tasa o nos amplíen la deuda a más meses para que así no nos vayan a hacer algo más grave, como puede ser un embargo. También debemos de crear un presupuesto. La creación de un presupuesto pues nos va a ayudar a controlar más nuestros gastos. Si ustedes destinan lo que está en su presupuesto a sus gastos directos, por ejemplo, entonces van a poder tener un mejor control sobre sus finanzas. Al ustedes hacer una lista de los gastos realmente indispensables de la casa, esa lista se debe de apegar siempre, ¿verdad? Cada mes la deben de revisar para que digan, no, pues solamente vamos a gastar esto y si ya no tenemos dinero, bueno, entonces nos vamos a tener que apretar el cinturón y quizás si es un gasto que no es indispensable, hacerlo hasta el siguiente mes. También tener un seguro adecuado. Aquí vamos a hablar más extensamente porque las emergencias financieras se dan cuando se muere a veces un familiar o perdemos algo. Por ejemplo, si ustedes tienen un auto, chocan
A veces esa es una emergencia financiera porque tienen que pagar una gran suma de dinero. Pero si tuvieran un seguro, es decir, si su carro tuviera un seguro contra colisiones o contra robo, pues entonces estarían más holgados. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ustedes chocan su auto y les va a valer el choque, no sé, 50,000 pesos. Si ustedes tuvieran un seguro de auto, solamente van a pagar el deducible. La mayor parte de las pólizas de seguro nos dicen que paguemos el 10% del deducible. En este caso, en vez de pagar 50,000 pesos por el choque, solamente vamos a pagar 5,000 pesos. Entonces, si nos robaran el auto y si por ejemplo, costara, no sé, 200,000 pesos, el seguro también nos ayuda. Nos los van a pagar al valor factura, es decir, si la factura estaba en 200,000 pesos, el 10% solamente pagaríamos 20,000 pesos para que nos repongan el carro. Y de esta manera no perdemos ese bien que tanto necesitamos. Ahora, ¿qué pasa si tienen una emergencia de salud? Ahora con la pandemia hubo muchas emergencias y gente gastó mucho dinero, de 500 hasta millones de pesos. Pero ¿qué vamos a hacer? Contratar un seguro de gastos médicos. ¿Y cómo son esos seguros? Es como el auto, pero solamente se aplica para personas. Por ejemplo, si llegamos a tener una emergencia y la operación costara 100,000 pesos, solamente pagaríamos el deducible, es decir, el 10%, 10,000 pesos de esa emergencia. Y así podemos vivir más holgadamente. Entonces es muy inteligente tener un seguro de gastos médicos mayores. Se contrata con una aseguradora y ellos te van a decir los pros y los contras, pero sí, siempre vas a tener que pagar una mensualidad o hasta lo puedes pagar de forma anual y es deducible de impuestos, ¿verdad? En un curso anterior que hablamos de las declaraciones anuales, vimos que si contratamos o facturamos un seguro de gastos médicos mayores, va a ser deducible de impuestos y así vamos a poder tener saldo a favor en nuestra declaración. Pero si no manejamos impuestos, pues también es muy importante que lo tengamos. Ah, Y esto nos da también otra situación, que si lo contratamos nos van a poder atender en los mejores hospitales de forma rápida. Por ejemplo, si tuviéramos una emergencia, alguien se nos enferma, alguien, no, alguien se cae, se lastima, entonces hablamos a la aseguradora de gastos médicos mayores y entonces nos van a canalizar al hospital más cercano donde den una buena atención. Entonces, es muy importante que tengamos este seguro de gastos médicos mayores, porque así vamos a poder enfrentar una emergencia. Ahorita les voy a decir los pros y los contras de cada uno. El seguro de gastos médicos mayores, la contra es que pues van a tener que invertir dinero cada mes o cada año. Mínimo les va a costar de 2,000 a 3,000 pesos por mes, pero pueden asegurar a su esposa, a su esposo o a toda su familia, a sus hijos. Entonces es un solo paquete o lo pueden pagar de forma anual. Ahora que si dicen, no, pues es que se me hace caro, entonces contraten un seguro para la familia en el IMSS. En el IMSS, ahorita un seguro les está costando de forma anual de 14 a 15,000 pesos. Entonces pueden ir al IMSS, a la clínica o especialmente a la subdelegación más cercana y contratar un seguro para la familia. Ahí va a quedar asegurado si eres padre, tú como padre, tu esposa y tus niños menores de 18 años. Y también tus padres. Entonces solamente ese sí lo tienes que pagar anual, no hay mensualidades. Es en una sola exhibición y vas a tener seguro médico en el IMSS. La contra es que luego a veces no te atienden tan rápido, ¿verdad? Entonces tienes que esperar hasta que te toque el turno. Otra opción es contratar un seguro para si eres, por ejemplo, trabajador independiente. A veces muchos de nosotros somos trabajadores independientes. Otros trabajamos bajo un patrón. Si trabajas bajo un patrón, pues no hay ningún problema. Tú ya tienes tu seguro del IMSS, solamente tienes que decirle al patrón que te asegure, porque es la obligación del patrón hacerlo. Ahora, si no estás trabajando bajo un patrón, tienes que contratar un seguro para trabajadores independientes. Este seguro también se contrata en la subdelegación del IMSS o pueden después mandarme un mensaje o contratar una asesoría conmigo para que les dé más detalles.
pero por ejemplo, por un salario mínimo, se está pagando de este seguro para trabajadores independientes como 2,000 pesos al mes. ¿Y quién queda asegurado? Queda asegurado yo, por ejemplo, si lo contraté, mi esposa, mis niños menores de 18 años y también mis padres, ¿verdad? Siempre que mis padres vivan conmigo, ¿verdad? Y ya no puedan trabajar y no tengan ningún tipo de pensión, ¿verdad? Entonces, es muy importante que contraten ese seguro porque así se evitan muchos dolores de cabeza. Imagínate que ahorita se enferme tu papá, tu mamá o tus niños y no tienen ningún tipo de estos seguros, pues vas a tener que pagar todo lo que te cobre el hospital si lo llevas con un privado. Ustedes saben que en un hospital a veces cobran por noche y hay hospitales que cobran hasta por hora. Entonces, realmente estás dándoles todo tu dinero al hospital y queremos que nuestro familiar se componga, que esté mejor, ¿verdad? Entonces nosotros vemos de dónde sacamos el dinero, pero sí es un gasto muy, muy fuerte. Así que para prevenirlo, es mejor que tengan estos tipos de seguros que les acabo de comentar. Así van a poder despreocuparse un poquito. Otro punto es diversificar tus ingresos. ¿A qué nos referimos con esto? No dependas de un solo ingreso. A veces solamente la esposa, por ejemplo, el esposo trabaja, la esposa es ama de casa y el esposo trabaja con un patrón y nada más tiene ese ingreso. ¿Qué pasa si lo despiden del trabajo al esposo? Pues se quedan muy vulnerables y más si no tienen ahorros. Y si se enfermara alguien, ¿qué van a hacer? Por eso es muy importante que tengan un segundo ingreso. Pueden vender algo los fines de semana y como ya les he comentado en estos cursos de finanzas, pueden hacer una lista de todo lo que ya no usan. De esta forma van a poder vender esas cosas, quizás en un tianguis o una venta de garage, y así poder tener algún ingreso. Se van a sorprender de las cosas que pueden vender en su casa. A veces somos muy apegados a las cosas y no queremos venderlas. Por eso es muy importante que si ustedes ven algo en su casa que ya tiene más de un año, véndanlo, regálenlo. Pero lo que les sugiero mejor es que lo vendan. De esta forma van a poder tener un ingreso extra. Algo que también es muy importante es planificar para la jubilación. ¿Qué vas a hacer cuando ya seas mayor? ¿Verdad que es una pregunta que a lo mejor nosotros decimos, no, pues es que estoy joven, nunca me va a pasar. No te creas, el tiempo se pasa muy rápido. Por eso también existen planes de pensión. Las aseguradoras también te dan un plan de pensión. Si tú vas con una aseguradora y no tienes IMSS, ni ISSSTE, ni ningún tipo de pensión, puedes ir con tu agente de seguros para que te explique cómo se manejan estos planes de pensión. Se ahorra de 30,000 a 50,000 pesos al año, solo que ese dinero va a quedar guardado hasta que tengas 65 años. ¿Y por qué no te lo dan antes? Porque para eso es un plan de pensión y también es deducible de impuestos. Hasta, por ejemplo, si ahorita ahorraras, es un ejemplo así vago, unos 100,000 pesos, cuando tengas 65 años, por el interés compuesto, esos 100,000 pesos ya van a valer de 400 a 500,000 pesos en unos 10 o 20 años. Así que es muy importante, ¿verdad? Que planifiques tu futuro, planifiques tu jubilación. También hay planes de jubilación, por ejemplo, si queremos, si somos trabajadores y ya tenemos nuestra Afore, bueno, qué bueno. Recuerden que después del año de 1997, si nosotros empezamos a trabajar en el IMSS, ya no existe la pensión como tal, solamente la Afore. Así que si nosotros queremos tener, ¿verdad?, una pensión digna, tendríamos que estar ahorrando en nuestro Afore cada año. Por lo menos unos 10,000 pesos, no les pido más. ¿Por qué? Porque con el interés compuesto a través de los años, esos 10,000 pesos se van a transformar en 50,000 cuando ustedes tengan 60 años. Cuando tienen Afore, eso sí, pueden retirar su dinero a los 60 años. Eso es muy importante. Si no tuviste pensión porque a lo mejor no la tramitaste, puedes pedir una negativa de pensión y entonces pedir el dinero de tu Afore cuando tengas 60 años, llevando esta negativa de pensión. Pero
si tú si quieres seguir cotizando y tienes las semanas cotizadas, entonces puedes tener la Afore, ¿verdad? Y una pensión garantizada, que es lo que da el gobierno. Así que si tú estuviste como trabajador antes de 1997, ahí sí puedes tener una pensión. Y no solo eso, puedes aplicar con la modalidad 40 y aumentar tu pensión. Entonces, si tienen o están interesados en esto, también pueden contactarme mediante un mensaje de texto o de WhatsApp más que nada. Entonces, acuérdense, también es muy importante planificar para la jubilación. Seamos trabajadores independientes, tener un plan de pensión en una aseguradora, o si somos trabajadores bajo un patrón, pues ahorrarle a nuestra Afore. O si estuvimos en la ley del 73 antes de 1997, bueno, ir con un asesor, ¿verdad? Para que nos diga cómo podemos aumentar más nuestra pensión. No lo dejemos a la casualidad, ¿verdad? Debemos de estar siempre interesados en esto. Algo que también es muy importante es actualizar tu testamento. Y si no lo has hecho, hazlo. A lo mejor puedes decir, es que estoy muy joven, pero por ejemplo yo ya lo estoy haciendo. Eso es algo muy importante. Actualizar tu testamento o hacerlo. Recuerden que en el mes de septiembre es al 2 por 1. Y cuando haces el testamento, si eres, por ejemplo, tú y tu esposa, o tu esposa y tu esposo, y tienes que, se paga por cada uno, ¿verdad? No es un testamento por los dos, cada uno hace su testamento. Y en septiembre, pues es el mes del testamento y es al 2 por 1. Entonces pueden ir para que les puedan tramitar, ¿verdad? O empezar a hacer su testamento. ¿Por qué? Porque si no haces testamento y si mueres, ahí es donde vienen los problemas. La casa se puede quedar intestada y es mucho, mucho problema, ¿verdad? Que a la mera hora, pues tú quieras arreglarlo todo. Así que antes de morir, a lo mejor nunca mueres, ¿verdad? Vives muchos años, pero no tenemos la vida comprada. Así que es muy importante hacer nuestro testamento. Y como ya les comenté al principio, también es muy importante que como pareja platiquen, que por ejemplo le digas, si tú eres el cabeza de la casa, le digas a tu esposa dónde está el dinero, ¿verdad? Especialmente en las cuentas bancarias, cuánto tienes, qué deudas tienes. Y también algo muy importante, tener siempre a la mano o anotar las claves bancarias, porque a veces se muere el esposo y la esposa no sabe dónde están las claves bancarias, ¿verdad? El esposo las escondió muy bien y también los deja en un grave problema. También actualicen a sus beneficiarios. Eso a veces nunca lo hacemos. Podemos tener una cuenta bancaria, pero no sabemos quién está de beneficiario. A lo mejor ya estamos casados y tenemos de beneficiar a nuestros padres, no sé, pero debemos de tener beneficiarios a nuestra esposa y a nuestros hijos. Es algo muy importante que tenemos que hacer. Así que date el tiempo, ve al banco y que te digan quiénes son tus beneficiarios. Si tienes tarjetas de crédito o crédito de autos, ustedes saben muy bien que si uno muere, esos se cancelan automáticamente. La deuda queda cancelada. Así que de esos pues no se preocupa uno mucho. Pero sí, hay que estar al día con las deudas. Como ya les comenté al principio, si llegáramos a tener una emergencia financiera y tenemos deudas, hay que ir corriendo al banco a renegociar las deudas, ¿verdad? Y también hay que ir corriendo con nuestros proveedores o nuestros acreedores, ¿verdad? A los que les debemos dinero para que no se haga un problema más grande, sino al rato los abogados van a estar tocando a nuestra puerta y nos van a querer embargar. Así que, por último punto, tenemos la educación financiera. Y realmente qué bueno que se conectan a estos cursos porque solamente la educación financiera nos va a salvar. En la escuela nunca nos enseñaron finanzas y esa es una de las materias más importantes que deberían de estar enseñando. Finanzas y psicología, ¿verdad? Porque a veces no sabemos cómo, ¿verdad?, administrar nuestro dinero o le tenemos miedo al dinero, le tenemos miedo a las tarjetas de crédito, miedo a las deudas.
Si tenemos una buena educación financiera, vamos a poder saber cómo hacer un presupuesto, cómo ahorrar, ¿verdad? Cómo tener un seguro de gastos médicos mayores, cómo tener un seguro en el IMSS, por ejemplo, para trabajadores independientes, etcétera. Hay muchas opciones. No vivimos ya sin ninguna opción. Ya si tú no lo haces es porque realmente tienes mucha desidia. Así que te animo a que revises tu situación financiera, platiques con tu familia, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, y de esta forma van a poder tener o van a enfrentar mejor una emergencia financiera. También buscar asesoría profesional. Como ya les comenté hace rato, si quieren asesoría con respecto a cómo tener una pensión digna en el IMSS, pueden contactarme también. Entonces, esto nos puede abrumar, ¿verdad? Pero si tenemos una buena asesoría profesional, bueno, vamos a poder salir adelante. En conclusión, para enfrentar una emergencia financiera es necesario contar con un colchón financiero, por lo menos de 6 meses. Bueno, ya si no tienes de 6 meses, por lo menos de 3, pero algo. Tienes que empezar a ahorrar desde hoy. En momentos de crisis es importante tener estricto control sobre nuestros egresos, es decir, nuestros gastos, y negociar nuestras deudas, ¿verdad? Porque cuando hay crisis en la familia, crisis financiera, vamos a tener que apretarnos el cinturón. Tenemos que reducir también nuestras deudas dentro de un plazo adecuado, ¿verdad? Así evitará que al tener una mala racha te sientas mucha preocupación para solventarlas. Como ya se comentó, hay que renegociarlas. El tener un presupuesto en nuestro hogar es muy importante, ya que nos ayudará a verificar nuestros ingresos y nuestros gastos. Una vez les dije que debemos de tener un panel de control, o en Excel, o en una libreta, etcétera, donde sepamos exactamente dónde estamos parados. Porque si no sabemos ni siquiera cuánto estamos ganando y cuánto estamos gastando, entonces estamos en un grave problema. Contar con un seguro, ¿verdad? Es muy importante, un seguro de auto, un seguro de gastos médicos mayores. Pueden contratar un seguro en LIMS para la familia, como ya les comenté, que se paga en una sola exhibición, y hasta un seguro para la casa. ¿Te has preguntado qué pasaría si un día se incendia mi casa? Perderías todo. O si hay un desastre natural. Ahorita estamos a la orden del día con los desastres naturales. Puedes decir es que aquí no va a pasar nada, pero ahora el clima se ha vuelto más agresivo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un plan, debemos de tener un seguro para nuestra casa. También lo puedes platicar con tu agente de seguros. También no dependas de una sola fuente de ingresos, explora nuevas oportunidades que aporten de manera beneficiosa a tu economía. O sea, tienes que no solo depender de tu trabajo donde estás con tu patrón, trata de vender otras cosas los fines de semana. O si tú eres la esposa, ama de casa que trabaja, trata de aprender algo nuevo, un curso, para que así también ayudes a tu esposo en la economía familiar. Planificar la jubilación es algo imprescindible, así que asegúrate de tener ahorros para tu vejez mediante un plan de pensión que se contrata con un agente de seguros o tener, ¿verdad? Tu plan de pensión si estás como trabajador en el IMSS, seguir ahorrando en tu Afore. O si te inscribiste en el IMSS antes de 1997, bueno, ya puedes contratar la modalidad 40 para que tengas una mejor pensión. También es importante actualizar los documentos que tengas para el testamento, por ejemplo. Ante una emergencia, también es importante que le digas a tu familia dónde están los documentos importantes, los contratos del banco, los contratos, por ejemplo, las escrituras de la casa, etcétera, porque así van a poder salir adelante si tú ya no estás en la familia. Así que recuerden, no estamos excluidos, no somos inmunes a ninguna enfermedad, algún accidente, ¿verdad? No dejemos los problemas con nuestras familias. Si los queremos, por favor, establezcan un plan de contingencia si eso sucediera. Y recuerden, el conocimiento es poder. Cuanto más sepas, serás más eficaz en la toma de decisiones en momentos de angustia, ¿verdad? A veces cuando
suceden accidentes o alguna situación difícil, debemos de tener las herramientas. Y estos cursos que hemos estado impartiendo gratuitos, ya sea por medio de esta sesión en vivo o en YouTube, se pueden meter a mi canal. Les va a ayudar mucho a planear sus finanzas, ¿verdad? Para que su familia no sufra estos estragos. Y por último, busca la ayuda de un asesor financiero que te apoye, ¿verdad? Que te ayude para que te dé una orientación y tengas un panorama más amplio de tus finanzas personales. Así que les agradezco mucho que se hayan conectado, ¿verdad? Esta sesión. Esperamos que esto les haya agregado valor a sus vidas y especialmente que puedan, ¿verdad? Si pueden después repasar este video y hacer frente a cualquier situación. Entonces estamos en contacto. Cualquier cosa me pueden mandar mensaje de WhatsApp. Cuídense mucho. Les agradezco que hayan estado conectados. Saludos.